Mi nombre es Ethan Vance y soy un hombre comprometido con mi oficio. La obra de mi vida, el papel para el que nací, fue el del marido malvado y cazafortunas. El gran final, un jugoso acuerdo de divorcio de $5.000 millones y una jubilación tranquila. Un líquido frío goteaba por las yemas de mis dedos. Una gota, luego dos. Miré la llamativa mancha carmesí que florecía en mi impecable chaqueta de traje blanca. Se extendía como una amapola a cámara lenta, una flor de $5.000 millones creada por mí. El aire estaba en completo silencio. La reluciente torre de champán, la sorpresa perfectamente calibrada en los rostros de los invitados a la fiesta y un hombre de pie frente a mí, Julian Croft, el héroe predestinado de la historia, con una tormenta de rabia gestándose en sus ojos. Todo se desarrollaba como una producción teatral meticulosamente coreografiada. Y yo era el único villano de esta noche. Ángulo perfecto, salpicadura perfecta, sincronización perfecta. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, no por nervios, sino por el éxtasis puro e inmaculado de un trabajo de 9 a 5 a punto de terminar su jornada laboral por última vez. Vamos, pensé. Cíñete al guión. Levanté la cabeza y esbocé una sonrisa burlona que había practicado frente al espejo no menos de 800 veces. Era una mezcla perfecta de 3 partes de desdén y 7 partes de arrogancia. Vaya, vaya, señor Croft. Alargué las sílabas, dejando que la sensación viscosa de un hombre mantenido impregnara cada palabra. Esa prenda comprada en tienda que llevas puesta no parece disimular muy bien las manchas, ¿verdad? No como la mía. Cada hilo fue pagado por mi querida esposa. La frase era profundamente insultante. De reojo, fijé la vista en la mujer que estaba apartada de la multitud, su postura tan fresca y elegante como siempre. Mi esposa, Isabella Sterling. Era un iceberg eternamente inexpresivo. Hazlo, gritó mi alma. Isabella, como todas las demás veces, me dio esa mirada de puro hielo. Lánzame un cheque con tu voz más fría y dime que me vaya. Julian Croft apretó el puño. Excelente. La rabia del héroe estaba en su punto justo. Los susurros de la multitud comenzaron justo a tiempo. Todos me condenaban, la sanguijuela desvergonzada. Perfecto. Todo se dirigía a toda velocidad hacia esa meta de $5.000 millones. Pero entonces Isabella se movió. No se acercó a Julian para disculparse. Ni siquiera le dirigió una mirada. Bajo la mirada de todos los presentes en la sala, se abrió paso entre la multitud, paso a paso, y se detuvo justo frente a mí. Podía oler el familiar y frío aroma de su perfume, como nieve invernal capaz de congelar los pensamientos de un hombre. Se me aceleró el corazón. Esto no estaba bien. Esta parte no estaba en el guión. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a abofetearme delante de todos para aumentar el dramatismo? No me opondría, siempre y cuando hubiera una bonificación para mí más adelante. Mientras mi mente corría, Isabella hizo algo que paralizó por completo todo el salón de baile. Sacó un pañuelo blanco e impecable de su bolso, levantó suavemente mi mano la que acababa de derramar el vino y aún estaba salpicada de gotas rojas y comenzó a limpiarla. Su tacto era suave. Sus ojos no mostraban disgusto ni ira, solo una emoción que no podía comprender. Tienes la mano sucia, dijo con voz suave, pero resonó junto a mi oído como un trueno. Vamos a limpiarte. Estaba completamente congelado, como una estatua de piedra erosionada. Ella alzó la vista, y sus ojos, que siempre eran como un lago helado, ahora solo contenían mi reflejo. Isen, dijo ella, no vuelvas a hacer cosas así. Sentí mi cerebro paralizarse. Y entonces pronunció la frase que haría que el mundo entero se derrumbara. El traje del señor Croft. Hizo una pausa, sus ojos se posaron en mi chaqueta manchada antes de volver a mi mano, con un tono tranquilo pero firme. ¿Vale tanto como tu mano? En mi mente, el grueso y sagrado volumen del guión del director ejecutivo, que había seguido con tanta devoción, estalló en llamas y se convirtió en cenizas. ¿Esta mujer había perdido completamente la cabeza?
De una patada abrí la puerta de nogal de la oficina de Isabella, una puerta de la que se rumoreaba que valía 6 cifras. Estallido. El estruendo hizo temblar toda la planta. Dentro, tras un enorme escritorio de ébano, el rostro perpetuamente inexpresivo de Isabella mostraba una leve grieta. Y sentado frente a ella, el héroe de la novela, Julian Croft, elegantemente vestido, parecía estrangulado, su rostro convertido en una máscara de incredulidad. Excelente. Un comienzo impactante. Puntuación máxima. Debió de ser aquel pequeño accidente de coche del mes pasado, pensé con desdén. Debió de crear un error en su programación. Era la única explicación para que un personaje preprogramado dijera algo tan absurdo como que mi mano vale más. Como el programa fallaba, necesitaba introducir un error aún mayor para que se bloqueara por completo, obligándolo así a escupir mi gran premio, el divorcio. Me dirigí al escritorio, ignorando la mirada completamente desquiciada de Julian, y arrebaté el documento de la mesa. El grueso gramaje del papel estaba frío al tacto, y el logotipo dorado de la portada brillaba bajo las luces. Incluso podía oler la tinta cara, un aroma mezclado con el hedor del dinero. Un contrato valorado en cientos de millones tenía ese tipo de peso. Isabella canalicé hasta la última gota de mi talento actoral, retratando a la perfección a un perdedor patético consumido por los celos. ¿Es este hombre lo único en lo que piensas? Ya ni siquiera vuelves a casa por su culpa. Mi alma gritaba dentro de mí. Sí, así mismo. Más intenso, más loco. Demuéstrale lo irredimible que eres. Julian se puso de pie de un salto, con la voz llena de angustia. Isabella, míralo. Ha perdido la cabeza. Ya viene, mi compañero perfecto. Le lancé a Isabella una mirada de reojo, esperando su furia atronadora. Vamos, grítame. Llámame parásito de la empresa. Grita para que seguridad me saque de aquí a rastras y luego declara que hemos terminado. 5.000 millones. Mi fondo de jubilación de 5.000 millones me hacía señas. En un silencio sofocante, alcé el contrato, apunté al centro y lo rasgué con todas mis fuerzas. Sí. El sonido era nítido, hermoso. El cañonazo ceremonial que celebraba mi camino hacia la libertad financiera. Trozos de papel caían como copos de nieve sobre el suelo pulido. Abrí los brazos en una pose exagerada y rugí, rompí el contrato. Veamos cómo trabajas con él ahora. La función había terminado. Jadeaba con fuerza, mitad por aparentar, mitad por auténtica emoción, esperando mi veredicto final. Pero Isabella solo me observó en silencio. No había ira en sus ojos. Ni decepción. En cambio, parecía disfrutar de un espectáculo divertido. Habló despacio, con voz baja pero lo suficientemente clara para que tanto Julian como yo la oyéramos. Buen trabajo. Mi expresión se congeló. ¿Qué demonios? Mi cerebro, el de un supuesto maestro de la actuación, quedó en blanco. Julian también quedó atónito. Tartamudeó. Isabella, ¿estás tan enfadada que no piensas con claridad? Isabella ni siquiera le dejó terminar. Se puso de pie, rodeó el escritorio y fijó su gélida mirada en Julian. Como ve usted, señor Croft, su voz recuperó su tono agudo y decisivo, a mi marido no le caes bien. Así que, por el bien de su felicidad, nuestra sociedad queda terminada. Dicho eso, ignoró al petrificado Julian, caminó directamente hacia mí y, mientras mis músculos aún estaban rígidos por la conmoción, entrelazó su brazo con el mío con naturalidad. Un frío familiar me envolvió. Me sentí como una marioneta mientras me conducía hacia la puerta. Al pasarla, me detuve en seco. Ella giró la cabeza y susurró en una voz que solo yo pude oír: voy a preparar tu plato favorito para cenar esta noche, Beef Wellington. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? La oí continuar, celebrando con ese tono frío e inexpresivo. Mi sonrisa se congeló por completo. ¿Celebrar? ¿Celebrar conmigo personalmente romper un contrato multimillonario? Esta mujer estaba absolutamente loca. No creo en fantasmas ni en personas que leen la mente.
Solo creo en una cosa, si el villano es lo suficientemente malvado, no hay pareja que no pueda separarse. No al divorcio. No puedes comprarme con solomillo Wellington. Comparado con el sabor de una libertad de $5.000 millones, ese plato no era nada. Yo, Ethan Vance, maestro actor, necesitaba un escenario más grande. Una actuación final tan espectacular que destruyera por completo la reputación de Isabella y la obligara a despedirme. Este tumor canceroso desaparecería de su vida para siempre. Y así fue como vine aquí. Destello. 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 Los flashes de las cámaras eran como cuchillas al rojo vivo arañando mi cara. El aire era una espesa mezcla de perfume caro, aire acondicionado helado y el calor corporal de cientos de personas. Allí estaba yo, el marido poco agraciado de la directora ejecutiva de Sterling Enterprises, sentado en un asiento de esquina en la primera fila de lanzamiento de un nuevo producto. Y en el escenario, Isabella y Julian Croft estaban uno al lado del otro, una imagen perfecta de éxito y belleza, una pareja hecha en el cielo. Qué armonioso, qué apropiado. Había llegado el momento de que yo, el villano, lo destruyera todo personalmente. Disimuladamente le hice un gesto de aprobación con el pulgar a un reportero entre la multitud que llevaba gafas de montura negra. Era mi sicario, el asesino por el que había pagado una suma considerable. En su bolsillo llevaba la pregunta decisiva que había preparado meticulosamente para Julian. Mi corazón ya no estaba simplemente emocionado, estaba en un estado de calma zen, ese que precede al éxito total. Que arrecie la tormenta. Mi alma brindaba con una copa de champán con el telón de fondo de las aguas turquesas del Caribe. Cuando Julian fuera humillado y la reputación de Isabella quedara hecha trizas, no tendría más remedio que echarme. Mi isla privada, mis fiestas en yate, allá voy. Finalmente comenzó la sesión de preguntas y respuestas. Mi asesino, haciendo honor a su precio, recibió la primera pregunta. Se subió las gafas, cuyos cristales reflejaron el brillo intenso de mi dinero. Señor Croft, una pregunta para usted. Corre el rumor de que durante sus años universitarios fue severamente sancionado por plagio académico y estuvo a punto de ser expulsado. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Y cómo podría afectar eso a su integridad como socio comercial? La pregunta era como una bala envenenada apuntando directamente entre los ojos de Julian. Diana. Casi salté de la silla. Aquella jugada fue magistral, atacando directamente la imagen impoluta del héroe original. El color desapareció del rostro de Julian. El clic de las cámaras era como un enjambre de langostas devorando con avidez cada pizca de su humillación. Sterling Enterprises estaba a punto de afrontar la mayor crisis de relaciones públicas de su historia, todo gracias a mí. El divorcio tenía que ocurrir, ni siquiera la intervención divina podría detenerlo ahora. Pero justo cuando a Julian le temblaban los labios, antes de que pudiera balbucear una defensa, una mano delgada y pálida se extendió y le arrebató el micrófono. Era Isabella. Se me paró el corazón. No, eso no era correcto. Ese no era el guión. Se suponía que debía estar conmocionada, furiosa, indefensa. Isabella apretó el frío micrófono y en su rostro eternamente estoico apareció una leve sonrisa ilegible. Escaneó al público con la mirada hasta que finalmente se posó en mí, en mi rincón. Sus labios se entreabrieron y su voz, amplificada por los altavoces, llegó a todos los rincones de la sala. Eso es correcto. Toda la sala quedó en silencio. La escuché continuar con un tono frío, como si enunciara un hecho simple. Esa pregunta la preparó mi esposo, ¿a mí? Sentí como si mi cerebro hubiera sido golpeado por una bomba de antimateria y se vaporizara instantáneamente en un vacío de puro caos. ¿Qué demonios acababa de decir? La mirada de Isabella atravesó la multitud y se clavó en mi rostro. Sus ojos parecían decir, veamos cómo te las arreglas para salir de esta. Mi esposo sintió que la conferencia de prensa se estaba volviendo un poco aburrida. Quería animar el ambiente para todos. La sala explotó. Los reporteros se volvieron locos. El rostro de Julian pasó de pálido a ceniciento y luego a un morado intenso. Y yo, bajo la mirada de todos, me sentí como un payaso desnudo arrojado bajo los focos.
pero no había terminado. Isabella levantó la mano pidiendo silencio. Me miró y, al pronunciar cada palabra, lanzó la bomba nuclear que destrozaría mi alma. Además, me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer un anuncio formal. El señor Ethan Vance asumirá el cargo de vicepresidente ejecutivo de Sterling Enterprises. Tendrá la misma autoridad para tomar decisiones que yo. Vicepresidente ejecutivo. Un momento. Yo solo quería el divorcio. Solo quería mis 5.000 millones para poder jubilarme. ¿Quién demonios quiere un trabajo? Yo, Ethan Vance, el villano gorrón número 1 del mundo, después de una serie de maniobras de autosabotaje típicas como arrojar vino, romper contratos e irrumpir en una conferencia de prensa, había sido ascendido a vicepresidente ejecutivo, obligándome a presentarme en una oficina más grande que mi habitación para mirar informes financieros que no entendía. Sentía que mi alma estaba siendo torturada lenta y metódicamente hasta la muerte por un castigo cruel llamado tener un trabajo. Mi jubilación de 5.000 millones de dólares era ahora una zanahoria colgando fuera de mi alcance, y yo era el miserable burro que la perseguía. Esto no funcionaba. Ya no podía hacerlo solo. Si mi villanía no era suficiente, necesitaba un aliado poderoso, un arma definitiva capaz de decepcionar tanto a Isabella que finalmente activara el protocolo de divorcio. Así que tomé una decisión que iba en contra de mi propia naturaleza, llamé a Julian Croft. En el reservado de una cafetería de lujo, el aire estaba tan silencioso que se oía el leve zumbido de las rejillas de ventilación. Julian y yo, dos hombres destinados a ser enemigos mortales, estábamos sentados uno frente al otro con 2 tazas humeantes de café Blue Mountain entre nosotros. El ambiente era tan incómodo que se podía construir una casa con él. Dilo ya, dijo Julian rompiendo el silencio, con su atractivo ceño fruncido y los ojos llenos de sospecha y confusión. ¿Qué quieres realmente? No respondí de inmediato. Levanté mi taza y tomé un pequeño sorbo. Dios, qué amargo estaba. Dejé la taza, recobré mis emociones y hablé con un tono hecho de agotamiento, desesperación y absoluta sinceridad. Julian, amigo mío, suspiré, dejando que mi actor interior tomara el control, ya he tenido suficiente. Me observó con expresión cansada. Continué con mi actuación desgarradora. ¿Crees que quiero ser así? ¿Crees que disfruto siendo una sanguijuela universalmente despreciada? No, Isabella me obliga. Ella no me ama. La persona a la que siempre ha amado desde el principio eres tú. Golpeé la mesa con la mano, haciendo que el café salpicara. Mi mente rugía, sí, ese es el tono, intensifica, hazle creer que estás indefenso y lleno de arrepentimiento. Pero ahora está obsesionada conmigo, como si hubiera perdido la cabeza. Me cubrí la cara con las manos, fingiendo angustia. Tenemos que trabajar juntos, Julian. Es la única manera. Tenemos que unir fuerzas para demostrar mi verdadera inutilidad. Solo entonces se rendirá conmigo. Y tú, por fin, podrás tener a la mujer que amas. Los ojos de Julian parpadearon. Mis palabras habían tocado una fibra sensible, pero aún estaba en guardia. ¿Por qué serías tan amable? La pregunta del millón. Levanté la vista, con los ojos enrojecidos por una sinceridad fingida, y dije, somos hombres de palabra. Solo quiero el dinero. Levanté 2 dedos. Cuando todo termine, los 5.000 millones del acuerdo de divorcio. Los dividimos al 80%. Ante su confusión, me incliné hacia él con voz firme, tú te quedas con el 20%. Yo me quedo con el 80%. Julian se quedó sin palabras, claramente atónito por mi épica concesión. Mi alma reía por dentro. Idiota. Eres el héroe de esta historia. Solo te estoy ayudando a encarrilar las cosas. Tomar mi parte justa es un beneficio mutuo para ambos. El trato de nuestra vida. Di que sí, idiota. Hubo un largo silencio. Justo cuando iba a añadir más drama, Julian finalmente asintió lentamente. Bien, dijo, como si tomara una decisión trascendental. Pero ¿cómo puedo confiarte esto? Saqué una pequeña grabadora digital del bolsillo y la deslicé sobre la mesa. A partir de ahora, todos nuestros planes quedarán grabados.
Si alguna vez intento traicionarte, esta será tu carta de triunfo. Se quedó mirando el pequeño aparato, y el último resquicio de duda en sus ojos se desvaneció. Trato hecho, dijo Julian, extendiendo la mano. Solté un suspiro de alivio y le estreché la mano con firmeza. Y así, sin más, se formó una ridícula alianza secreta destinada a recuperar a la chica. Ninguno de los dos notó que, en una mesa de la esquina parcialmente oculta por una maceta, Isabella Sterling tomaba su café a sorbos, observando en silencio todo lo que ocurría, con una sonrisa juguetona, como la de un gato que juega con un ratón, extendiéndose lentamente por sus labios. El almacén abandonado olía a óxido centenario y a cadáveres de rata fermentados. Julian y yo estábamos atados espalda con espalda contra una fría columna de hierro. La cuerda alrededor de mis muñecas era una que había elegido personalmente por internet, gruesa y realista, pero no tan áspera como para rozar mi delicada piel. Frente a nosotros estaban los 3 extras que había contratado por $5,000 al día. El líder intentaba parecer amenazador, pero la ligera barriga cervecera bajo la camiseta y la alegría de es un trabajo muy bueno en sus ojos lo delataban. Este era el plan maestro, el gran final de mi alianza con Julian, un titular espectacular. Secuestro. El guión era simple, los despiadados secuestradores le darían a Isabella una opción, salvar a uno de nosotros y dejar que el otro muriera. Dado su amor eterno por Julian, obviamente lo elegiría. Entonces yo, Ethan Vance, podría ser eliminado trágicamente, saliendo limpiamente de este mundo olvidado. Con mis $5,000 millones. Era una obra de pura genialidad. Julian temblaba detrás de mí, con la voz quebrada. Ethan, no lo son. No van a matarnos de verdad, ¿verdad? Tranquilo, le aseguré. Son profesionales, se ceñirán al guión. Por dentro, me estaba dando una ovación de pie. Sí, mira cómo se está metiendo en el personaje. El miedo, la desesperación, eso es lo que lo hace real. Isabella, prepárate para la decisión más dolorosa de tu vida. Finalmente, el secuestrador principal marcó el número que figuraba como la reina y lo puso en altavoz. Ring, ring. Tenía el corazón en la garganta. La llamada se conectó. Hola, dijo Isabella. Una voz fría y sin emociones llegó a través del teléfono, que pareció bajar la temperatura en el almacén varios grados. El secuestrador principal siguió mi guión, gruñendo, Isabella Sterling. Tengo a tu esposo y a tu antiguo amor, Julian Croft. Tienes una opción. Dame un nombre. El otro se da un buen chapuzón en el río. Me pasó el teléfono. Hora del espectáculo. Reuní cada gramo de mis fuerzas, canalizando el papel de un esposo devoto dispuesto a sacrificarse por amor, y ofrecí la actuación de mi vida. Isabella, grité con todas mis fuerzas, no te preocupes por mí. Salva a Julian. Es a quien amas de verdad. No puede morir. Mi alma ya estaba en una playa de Hawái, una bomba rubia en un brazo, un cóctel en el otro, riendo musicalmente. Elígelo. Elígelo ahora. Cada segundo que dudas, mis 5,000 millones se alejan más. No importa si muero. Sollocé en el teléfono, exprimiendo lágrimas de verdad. Solo recuerda esparcir mis cenizas sobre el océano. La función había terminado. Me quedé sin aliento, jadeando, esperando el veredicto final. Al otro lado de la línea hubo un silencio largo y sofocante. 1 segundo, 2, 3. Julian ya lloraba detrás de mí. Isabella. Justo entonces, su voz volvió a oírse, más fría que un invierno siberiano, completamente desprovista de emoción, como si anunciara una decisión empresarial. Señor secuestrador, quédese con Julian. Haga lo que quiera con él. Todo el almacén, incluido el aire, se congeló. Yo, Julian y los 3 extras dejamos de funcionar en ese momento. ¿Qué dijo? ¿Lo escuché bien? La voz demoníaca continuó con ese tono innegociable de directora ejecutiva dando órdenes. Mi esposo debe ser devuelto a mí completamente ileso. De lo contrario, utilizaré todos los recursos legales y financieros de mi corporación para asegurarme de que ustedes y sus familias
Hizo una pausa y pronunció dos palabras fatales: quebrar. La llamada terminó. Un silencio sepulcral llenó el almacén. El segundo siguiente fue un caos. Señor, tiene que creerme. Yo no escribí este guión. Señor Vance, lo sentimos mucho. Estábamos ciegos ante su grandeza. Date prisa, desátame, señor Vance. ¿Quién demonios hizo estos nudos tan fuertes? ¿Acaso desea morir? Los tres secuestradores, que hace 5 minutos parecían tan amenazantes, ahora se tambaleaban aterrorizados, desatándome frenéticamente. Su tacto era tan suave como el de un masajista. El líder incluso sacó un pañuelo para limpiarme personalmente el polvo inexistente de las muñecas. Señor Vance, dijo con adulaciones, tenemos el coche listo afuera. Es un Bentley de gama alta que garantiza una conducción suave y rápida. Debemos. ¿Nos vamos ya? Me acompañaron respetuosamente hasta el Bentley negro. Justo antes de que la puerta se cerrara, miré hacia atrás. Dentro del almacén, Julian Croft seguía atado al pilar, con una expresión vacía en el rostro, completamente abandonado. El coche empezó a moverse. Me recliné contra el mullido asiento de cuero, observando cómo el paisaje se alejaba por la ventana, con la mente completamente en blanco. Se había acabado. Todo había terminado. Mis 5.000 millones, mi isla caribeña, mi jubilación, mi guión quedaron total y absolutamente destruidos. Corrí. Sí, me escuchaste, corrí. Tras el catastrófico fracaso que supuso el secuestro, una actuación que pasará a la historia como el mayor fiasco de mi carrera, finalmente lo entendí. Este mundo ya no seguía el guión que yo conocía. Isabella Sterling ya no era la predecible y gélida CEO. Ella era un fallo, un insecto ambulante, parlante e impredecible dentro de un sistema capaz de provocar el derrumbe del mundo entero. 5.000 millones. ¿Y qué pasa con 5.000 millones? No puedes gastarlos si no estás vivo. Yo, Ethan Vance, maestro actor, después de toda una vida interpretando papeles, decidí por primera vez que el espectáculo había terminado. A 30.000 pies de altura, los motores del Boeing 787 zumbaban con un ronroneo constante y tranquilizador. Me relajé en un lujoso asiento de primera clase, haciendo girar suavemente el champán en mi copa y observando cómo las nubes de algodón de azúcar se deslizaban a mi alrededor. Por primera vez en mi vida me sentí libre. Hace apenas 3 días tramité un nuevo pasaporte con carácter urgente y compré un billete de ida a Vice, un pequeño paraíso aislado del mundo. No se lo dije a nadie. Me desvanecí como una gota de agua, evaporándome en el aire, desapareciendo silenciosamente de ese mundo sofocante, demente y fuera de control. Hasta luego, mi esposa CEO y certificadamente demente, y adiós a mi patético aliado atado a un poste en un almacén. Me bebí una botella de champán de un trago. El líquido frío se deslizó por mi garganta con el dulce sabor de la victoria. Mi alma estaba alegre, bailando samba a 30.000 pies de altura. Así que no conseguí los 5.000 millones, pero los pocos millones que ahorré actuando a lo largo de los años son más que suficientes para vivir como un rey el resto de mi vida. Una villa, un yate, fiestas en bikini, libertad, allá voy. El sol en Vice era aún más intenso de lo que había imaginado. La brisa marina era cálida y salada, acariciando mi piel. Estaba tumbado en una tumbona en la playa, con unas gafas de sol de aviador extra grandes y un bañador estampado de flores muy llamativo, un mojito sudando sobre la mesa a mi lado. A lo lejos, el océano era un azul cristalino perfecto, salpicado de rubias despampanantes que reían en las olas. Esta era la vida. Esta era la vida que Ethan Vance estaba destinado a vivir. Cerré los ojos con satisfacción, saboreando el calor y el silencio. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, un ruido ensordecedor, un womp 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 que se acercaba cada vez más, rompió la tranquilidad de la playa. Fruncí el ceño con fastidio. ¿Qué imbécil se dedicaba a pasear en moto acuática por aquí? El sonido se hizo más fuerte y cercano, trayendo consigo una potente corriente descendente que hizo que mi sombrilla de playa ondeara violentamente. Algo andaba mal. Eso no era una moto acuática. Eso era un rotor.
Abrí los ojos de golpe y me quité las gafas de sol de un tirón. Al segundo siguiente, mis pupilas se contrajeron hasta convertirse en 2 puntos diminutos. Una sombra gigantesca se cernía sobre mí, engulléndome por completo. Eché el cuello hacia atrás. Un helicóptero privado completamente negro sobrevolaba a menos de 200 pies por encima de mí. A un lado, una insignia que no olvidaré jamás por el resto de mi vida, una silueta plateada que brillaba burlonamente bajo el sol. La puerta de la cabina se abrió deslizándose. Una figura oscura descendió por una escalera de cuerda con fluida gracia atlética, aterrizando en la arena justo delante de mí. Llevaba una gabardina negra a medida, completamente fuera de lugar en este paraíso tropical. Su rostro era de una belleza sobrecogedora y más frío que un glaciar milenario. Detrás de ella, una fila de guardaespaldas con trajes negros y gafas de sol se extendía silenciosamente formando un semicírculo a mi alrededor. Isabella Sterling. Ella estaba de pie frente a mí, recortada contra el sol como una reina que regresa del inframundo. No dijo nada. Simplemente me observó. El mojito se me resbaló de la mano y cayó en la arena con un suave golpe. Mi libertad, mi jubilación, mi vida. En ese momento terminaron oficialmente. Se había acabado. Todo. Mirando a la mujer que estaba de pie contra la luz como una diosa vengadora, mi cerebro se convirtió en papilla. El tiempo y el espacio perdieron todo significado. Lo único que podía oír era el rítmico romper de las olas y el frenético latido de mi corazón. Ella me miró, y había una pizca de diversión en sus fríos ojos. Divirtiéndote, comenzó con su voz tranquila, pero cada palabra aterrizó sobre mis nervios deshilachados como un mazo. Mi querido vicepresidente ejecutivo. Tenía la garganta hecha papel de lija. Me costó un momento articular las palabras. ¿Cómo me encontraste? ¿Encontrarte? Isabella parecía como si acabara de oír el chiste más gracioso del mundo. Una pequeña sonrisa, una que nunca había visto antes, teñida con un rizo diabólico, jugó en sus labios. Isen, dijo, no hay ningún lugar en la tierra al que puedas ir donde no pueda encontrarte. Dio un paso adelante. Los guardaespaldas imitaron sus movimientos. La presión invisible era asfixiante. ¿Qué demonios quieres de mí?, grité con la voz débil por una falsa valentía. Ya ni siquiera quiero el dinero. Suéltame. No quiero nada. Caminó hasta mi silla y se agachó, poniendo su rostro a la altura del mío. El familiar aroma gélido de su perfume llenó mi nariz. Era el olor de mi propia pesadilla. Desde el momento en que tiraste ese vino, dijo mirándome fijamente a los ojos y pronunciando cada palabra, he podido escuchar cada palabra que dices dentro de tu cabeza, boom. En ese instante, mi mundo no se derrumbó. Explotó. ¿Qué acababa de oír? Ella. ¿Qué? Podía escuchar cada palabra dentro de mi cabeza. No. Eso tenía que ser una alucinación. Un delirio auditivo inducido por el estrés. Tenía que serlo. Al ver la conmoción total que deformaba mi rostro, la sonrisa de Isabella se profundizó. Empezó a enumerar mis crímenes lentamente, saboreando cada uno como si estuviera contando una película favorita, incluyendo cómo te despiertas cada mañana y en silencio me llamas psicópata, cómo te paras en tu oficina, miras mi foto y especulas que mi cerebro definitivamente sufrió daños en ese accidente de coche, incluyendo tu pequeña reunión con Julian en la cafetería, planeando cómo dividir los 5.000 millones donde tan galantemente le ofreciste esa división 80/20. Y también incluyendo que ella levantó un dedo delgado y se tocó suavemente sus propios labios rojos perfectos, como hace solo 5 minutos pensabas que te gustaba mucho el color de mi lápiz labial de hoy. Yo, Ethan Vance, un hombre que había transmigrado en una novela romántica cursi y que había interpretado con diligencia y esmero el papel del marido villano durante todo un año en la playa de alguna isla olvidada en medio del océano, completa y completamente arruinado. Toda mi actuación, todos mis planes, todos mis dramáticos monólogos internos, todo era una maldita transmisión en vivo. No era un actor maestro, ni siquiera era un payaso, era una rata de laboratorio en una jaula de cristal.
Y todas mis luchas desesperadas, todos mis ingeniosos planes, no eran más que un espectáculo de comedia unipersonal transmitido en vivo para una audiencia. Me desplomé sobre la arena, dejando que el agua fresca del océano me acariciara los tobillos, sentía como si me hubieran arrancado el alma. Lo único que quedaba en el mundo era la voz de Isabella, un susurro diabólico con una sonrisa burlona. ¿Sabes, Isen dijo, escuchar el monólogo interno de tu cabeza ha sido lo más entretenido que me ha pasado en la vida? Estaba en una jaula dorada, una lujosa celda de prisión que podía volar. Los motores de los jets privados zumbaban con un monótono y desesperanzador sonido, aislándome por completo del mundo de abajo, donde había saboreado unas breves 3 horas de libertad. Yo era un charco de hombre, derretido en un lujoso sofá de cuero, mi alma había partido hace mucho tiempo. Eso era todo, la máxima destrucción del alma, quemar tus cenizas y esparcirlas, muerte social. Durante el último año, cada uno de mis pensamientos inteligentes y rugidos internos no habían sido más que una rutina de comedia privada para una audiencia de una sola persona. Mátame. En serio. Isabella se sentó frente a mí, el aura intimidante de la playa había desaparecido. Ella había vuelto a ser la reina de hielo y directora ejecutiva, mirando tranquilamente el mar de nubes fuera de la ventana. Una costosa mesa de caoba nos separaba. El silencio era ensordecedor. Después de lo que pareció una eternidad, apartó la mirada de la ventana y deslizó una delgada tableta negra sobre la mesa hacia mí. Echa un vistazo. Levanté la cabeza con torpeza. La pantalla mostraba un expediente meticulosamente elaborado. El tema era Julian Croft. Una curiosidad morbosa me hizo abrirlo. Comencé a desplazarme, fotos, cronologías, transferencias bancarias. Todo estaba allí. Un registro detallado de la vida de Julian durante los últimos 5 años. En París, había conquistado a la Ais de un viñedo francés en un romance fugaz, solo para romper el compromiso en el último minuto, alegando oposición familiar y marchándose con un premio de consolación de 7 cifras. En Londres, inició un romance prohibido con la hija menor de un conde inglés, a quien finalmente abandonó con la excusa de que no podía impedirle cumplir su destino, llevándose consigo una parte importante de una empresa que cotizaba en bolsa. Cada relación era un guión de película perfecto. Cada una de estas mujeres provenía de una familia inmensamente poderosa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Julian Croft, el encantador y noble héroe de la novela, no era más que un estafador profesional, un depredador que cazaba mujeres. Era mejor jugador que yo, más sofisticado y 1.000.000 de veces más repugnante. Yo actuaba a cambio de un sueldo para mi jubilación, él consideraba la vida como su coto de caza personal. En ese preciso instante, la voz de Isabella resonó en la cabina. Este libro dijo, este mundo, todo fue diseñado para que yo me enamorara de él. Levanté la cabeza de golpe. Mi personalidad, mis preferencias, cada ceño y cada sonrisa. Todo era código, un programa cuidadosamente diseñado para garantizar que nos encontraríamos y tendríamos una reacción química. Su voz era tranquila, como si contara la historia de otra persona. Se suponía que debía seguir el guión paso a paso y caer directamente en la trampa que me había tendido. Pero tú, dijo ella mirándome directamente, una onda perturbando el lago helado de sus ojos. Fuiste un accidente. Tu mente es demasiado ruidosa, Isen. Tan fuerte que por primera vez escuché una voz que no estaba en el guión. Una voz que, a pesar de estar obsesionada con el dinero y la jubilación en el Caribe, era 1.000.000 de veces más real que él. Señaló la foto de Julian en la tableta. Ella sonrió, una sonrisa genuina de liberación y resolución. Si el mundo es falso y el guión es falso, e incluso el héroe es un fraude, ¿por qué debería seguir el programa y enamorarme de un mentiroso? En ese momento la miré. Esta mujer que había destrozado su propio destino, que se había abierto paso a codazos entre las frías e inflexibles normas del código para alcanzar la autoconciencia. Y en sus hermosos ojos, por primera vez, vi algo más que hielo y cálculo. Vi algo que no podía nombrar, pero era brillante, candente y real. Fue emoción. Mi cerebro,
que había sido una cacofonía constante de sarcasmo y quejas durante todo un año, se quedó por primera vez completamente en silencio. Estaba de nuevo en una mansión, mi antiguo escenario, mi actual prisión. El aire aún olía a la misma fragancia cara y familiar, la luz del sol afuera seguía siendo lo suficientemente brillante como para parecer falsa. Nada había cambiado. Mi espíritu estaba muerto, aplastado hasta convertirse en polvo por ese helicóptero negro en una playa de Vice. Yo era una marioneta escoltada hasta la sala de estar por guardaespaldas antes de desplomarme en el sofá. Isabella los despidió a todos. En una casa enorme y vacía, solo estábamos nosotros dos en un silencio sofocante. Miré a la mujer que ahora sostenía mi destino en la palma de su mano y pregunté, en un tono más tranquilo que nunca, entonces, ¿cuál es el plan ahora? Incluso logré soltar una risa amarga. ¿Me vas a encerrar? ¿Construir una mazmorra en el sótano y deslizar comida debajo de la puerta como en las novelas? Isabella no sonrió. Me observó un instante y luego metió la mano en el bolsillo de su gabardina negra. Sacó algo y lo colocó suavemente sobre la mesa de centro frente a mí. Era una tarjeta, una elegante tarjeta negra con una única S estampada en dorado en la esquina. Sabía lo que era, la legendaria carta Centurión sin límite de gasto. No, dijo ella. No voy a encerrarte. Golpeó la tarjeta. Hay $5.000 millones ahí. Es tuyo. Mi cerebro se apagó otra vez. ¿Qué acabo de oír? 5.000 millones. Míos. El objetivo final por el que había trabajado durante todo un año. La razón de toda esa actuación, de toda esa intriga, del escape fallido, me fue entregada así como así. Me temblaba la mano mientras la extendía y apretaba la tarjeta entre los dedos. Me pareció increíblemente ligera, pero a la vez más pesada que cualquier cosa que hubiera sostenido jamás. De verdad. Mi voz era un graznido áspero e incrédulo. Verdadero. La comisura de la boca de Isabella finalmente se curvó en esa sonrisa familiar y sábelo todo. Pero sus siguientes palabras me atravesaron el corazón como un trozo de hielo. Sin embargo, dijo, esa es tu paga. A partir de ahora, tu trabajo ya no es actuar. Se puso de pie y se acercó a mí, dando vueltas alrededor del sofá como si admirara una obra de arte única que solo le pertenecía a ella. Tu nuevo trabajo es inventar 100 insultos sobre mí todos los días. Y me los dirás todos a la cara. Y si alguna vez intentas huir de nuevo, su voz era tan ligera como una pluma, tan suave como el susurro de un amante, o si alguna vez te atreves a pensar en otra mujer, hizo una pausa, inclinándose cerca de mi oído, con su aliento cálido mientras susurraba, te romperé las 2 piernas. Y luego, te quitaré tu mesada. Sostenía la pesada tarjeta negra en la mano, una tarjeta por la que cualquier hombre del mundo mataría. Mis ojos empezaron a arder. Había conseguido todo lo que siempre había soñado, el dinero, la riqueza y una dulce e ineludible maldición. Miré por la ventana al cielo azul libre. Y en lo más profundo de mi mente, el narrador cínico y sarcástico que había estado hablando sin parar durante un año entero dejó escapar un último grito desesperado, ¿quieres esta maldita vida? Puedes tenerla. Y a mi lado, al oír ese pensamiento sincero y genuino, Isabella Sterling finalmente sonrió. Fue la sonrisa más honesta, radiante y aterradoramente escalofriante que jamás había visto. Fin.